Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores, Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a esta clase de hermenéutica bíblica, donde estamos analizando el libro Hermenéutica de Milton Terry. Este libro, Hermenéutica, esta obra de arte de Terry, es una de las obras pioneras y muy utilizada en muchas universidades. Nos abre puertas para poder elaborar cursos de hermenéutica en muchas iglesias y ha sido una especie de referente importante en casi todos los escritos de hermenéutica contemporáneos. Por eso nos vamos a dar el lujo de poder comentar sus escritos. Estamos hoy con el tercer capítulo de la segunda parte, que es el lenguaje figurado, uno de los capítulos más importantes, más atractivos de la hermenéutica, donde todos comenzamos a introducirnos en el lenguaje figurado de la Sagrada Escritura. Antes de iniciar con el comentario de Terry, yo quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Tenemos en internet algunas páginas importantes que resumen los diferentes videos que estamos grabando en YouTube. Tenemos desde cursos de griego koiné para enseñarles a hacer análisis gramaticales de la palabra de Dios, enseñarles a traducir el Nuevo Testamento griego para hacer una buena exégesis, y de la mano con estos cursos de griego koiné que los tenemos aquí en las páginas resumidos, los videos para que usted pueda escoger los cursos que a usted mejor le parezcan. Todos vienen adaptados para que cualquiera que quiera aprender griego pueda hacerlo sin mucho problema. Hemos buscado las técnicas, estamos buscando todavía más técnicas pedagógicas para que todos podamos aprender griego. No sea privativo de unos cuantos, sino que ojalá toda la iglesia pues supiera griego, y ojalá que toda la iglesia hiciera cursos de hermenéutica, porque el griego traduce, pero la hermenéutica nos enseña a interpretar la Biblia, y por eso no se concibe que un líder, un diácono, un servidor, un líder de la iglesia no tenga conocimientos hermenéuticos. Y también tenemos ahí los análisis gramaticales, que usted puede también accesar a ellos, donde vienen análisis de Mateo, y usted puede escoger los diferentes versículos que usted desea ver y analizar conmigo el texto correspondiente. Todo esto va de la mano. Aunado a esto también el programa que dice la Biblia. Entonces lo insto para que usted visite estas dos páginas. Una está en página web gratis, la otra está en Overblog, también con elementos interesantes, importantes. En Facebook tenemos un grupo, Hermenéutica, Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. También es muy importante que usted pues en este grupo pues también se integre. Aquí esto es hecho para la iglesia, es hecho para que todos nos edifiquemos unos a otros, para que podamos compartir conocimientos hermenéuticos, conocimientos teológicos. Y si hay personas que dan clases en algún instituto cristiano, pues quieren compartir sus clases de teología, de hermenéutica, pues son bienvenidos. Cualquier elemento que ayude y colabore con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo
para edificarnos. Teología hermenéutica bíblica, para que usted también sea parte de la misma. Para acceder a estos beneficios, pues yo nada más lo invito para que usted en Google, esta es la forma más fácil, escriba mi nombre y ahí aparecen muchos resultados. Las páginas web gratis, la de Overblog, aparece el canal de YouTube y aparecen otros más para que usted pueda también tener acceso a esto, podamos unir a la iglesia cristiana a nivel mundial en la parte formativa, para que realmente si tenemos personas a cargo, tenemos una gran responsabilidad y esa responsabilidad implica llevar lo mejor de nosotros mismos, prepararnos. Un líder debe estar formado desde todo punto de vista bíblico. En último lugar, hemos creado una herramienta para poder ayudarles a traducir el Nuevo Testamento. Ante la dificultad de muchos estudiantes de encontrar diccionarios digitales que nos ayuden a hacer exégesis, nosotros hicimos una especie de diccionario que es más que un diccionario, una herramienta importantísima para poder traducir los textos, muy fácil de buscar palabras. Las palabras que están en el Nuevo Testamento, tiene todas las palabras del Nuevo Testamento y muy sencillo de utilizar, y viene la palabra con los elementos básicos. ¿Cuáles son los elementos básicos? Bueno, la categoría gramatical, la situación gramatical de cada palabra griega, el término que buscamos, y el paradigma, y algo muy importante para ayudarnos a la investigación es la concordancia, donde aparece ese término que está ahí en el Nuevo Testamento, donde aparece en el Nuevo Testamento, cuáles citas, cuáles libros. Pues aquí usted puede acceder a ellos de una manera sencilla y fácil. Vamos a continuar entonces con Terry. Para el diccionario, pues nada más escribe excavadigital.com y usted puede accesar el diccionario. Algunos consejos iniciales. Bueno, suscríbese a mi canal de YouTube. Suscríbese a Excava Digital. Este es el diccionario. Excava Digital. .com, para que usted también accese esta herramienta. Le he puesto el diccionario digital de los exégetas y un consejo: ayuda a la evangelización. Comparte este video en tus redes sociales. Habrán muchas personas, sobre todo líderes cristianos, personas comprometidas, que necesitan aprender. Hoy tenemos la clase 7 de hermenéutica, el lenguaje figurado 2.3. Este es Milton Spencer Terry, el escritor de este interesante libro. Los que puedan adquirirlo, pues no debe faltar en nuestras bibliotecas. Decirles que este señor muere en 1914, así que es un libro pionero del siglo pasado en hermenéutica. Ya vimos las cualidades del intérprete, ya vimos los métodos de interpretación, ya vimos la hermenéutica en general, de la cual parten todas las hermenéuticas del planeta. Ya vimos el punto de vista histórico. Eso es en forma general. Luego, en la segunda parte, comenzamos con las hermenéuticas especiales, ya las más concretas, las bíblicas. Vimos la poesía hebrea la semana pasada. Y hoy nos toca el lenguaje figurado, para después seguir con los otros temas que son bastante interesantes y amplios, donde vamos a aprender mucho. Reiterar que el curso de griego Koiné, donde enseñamos griego, va de la mano con el análisis gramatical que hacemos de los textos bíblicos. El texto bíblico, el análisis es la práctica del griego. Dije, ¿para qué estudiamos griego? Para hacer análisis gramaticales, no para solamente saber y decir a la gente que sabemos. Es para hacer análisis gramaticales y que nuestros discursos
en la iglesia no estén fuera de tono. Y otro curso que va de la mano es hermenéutica. La hermenéutica nos ayuda a interpretar lo que dice la Biblia. La Biblia puede decir, si tu ojo peca, sácatelo. Pero ¿qué significa eso realmente? Es literal la Sagrada Escritura. Y entonces eso es. De hecho, hoy vamos a hablar un poquitito sobre eso en el curso de hoy. Y nos vamos entonces al lenguaje figurado. Vamos a hablar de tropo, ¿verdad? O tropos en este programa durante el transcurso del mismo. Comienza Milton Terry diciendo que aquellas partes de la Biblia escritas en lenguaje figurado exigen especial cuidado para su interpretación. De hecho, hay gente que literaliza la Biblia. Ese es el primer gran error cuando una persona lee la Biblia, literalizarla. La Biblia está escrita en un lenguaje muy particular de las personas de ese tiempo, que tenían otras costumbres, otras formas de expresarse muy diferentes a las que tenemos nosotros hoy día. Entonces, eso significa que aparte de un lenguaje de mínimo 2000 años y de ahí para atrás más años, 3000 años, imagínense ahora el lenguaje figurado que tenían. Es decir, las figuras literarias que usaban ellos para escribir y para comunicarse. Entonces, este consejo exige en especial cuidado para su interpretación, es fundamental. No crea usted que con usted agarrar una Biblia y comenzar a leerla, ya usted puede ir a enseñarla. Si usted no sabe qué significa, lo que usted va a decir es un montón de disparates. Y eso no es la idea. La idea no es que usted deje mal parada a la iglesia del Señor, sino que usted con sentido de responsabilidad comience a formarse para ver qué es lo que significa la Biblia. Cuando se emplea una palabra en otro sentido que el que originalmente le pertenece, llamamos lenguaje literal, o aplicándole algún objeto diferente a aquel en que se la usa comúnmente, se le designa con el nombre de tropo. Así se le denomina en la retórica, en la gramática. El tropo, ¿verdad? Es cuando usted a una palabra le da otro sentido, muy diferente, ¿verdad? Es decir, puede ser que la palabra diga una cosa, pero queremos decir otra cosa, ¿verdad? Queremos decir, por ejemplo, en nuestros tiempos, aquí al menos en Costa Rica, se habla de hacer un chorizo. Y hacer un chorizo para una persona puede ser agarrar un pedazo de carne llamada chorizo y hacerlo en la cocina. Pero en nuestro ambiente se habla de hacer un acto deshonesto. Es decir, una situación ilegal. Entonces se le cambia ese sentido. Eso es un tropo. Un tropo es que a veces las cosas se llaman de una manera, pero le damos otro sentido. Eso se le llama tropo en literatura y muy común, muy fuerte en la Sagrada Escritura, porque ella forma parte de la literatura universal. Es decir, en todas las culturas hay tropos y han existido. El ser humano por naturaleza es un ser simbólico que le gusta estar usando la simbología para mejorar la comunicación. Lo que pasa es que cuando ya pasan 2000 años, ya esa simbología perdió un poco el sentido y hay que irse ahí para recuperar a ver qué significaba. Tropo, figura retórica, ¿verdad? De pensamiento que consiste en el uso de una palabra con un sentido figurado. Es decir, esa palabra no significa lo que significa. Por ejemplo, Jesús dijo, danos el pan de cada día. Entonces, eso literalmente es, deme solo pan. Y vamos a pedir solo pan. No, el pan tiene un sentido de todo el alimento. En el pan se resume toda la comida. Danos comida, ¿verdad? Danos el pan de cada día y danos toda la alimentación. Ahí van incluidos las bebidas, van incluidos todo el arroz, los frijoles, el azúcar, etc. Entonces, eso es un tropo, ¿verdad? El uso de una palabra con un sentido figurado, con un sentido simbólico. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo,
No es que Él es una luz, no, es que es un simbolismo de que se alumbra al hombre para la luz quita la oscuridad representa el pecado, lo malo. Ve el sentido figurado. Entonces, así estamos hablando entonces de un tropo. La palabra retórica, pues no se asuste. Es un conjunto de reglas, principios que se refieren al arte de hablar, pero también de escribir. De forma elegante, ¿verdad? Por eso se usan tropos en la retórica, con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Dije, tiene todo su objetivo. La retórica, por eso era tan importante entre los griegos, porque ellos buscaban hablar. Y entonces esa forma de hablar que era el que hablaba, esas eran las personas que se instruían en este arte, ¿verdad? De hablar o de escribir. Esa era todo, esas reglas y principios era la retórica, ¿verdad? Todas las reglas. Entonces, todavía usamos la retórica, parte de nuestra retórica, más, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, hablar. Hablamos en un púlpito. Entonces, pero hablar en un púlpito no es solo llegar y decir disparates, no, hablar ante un público es hablar correctamente, es decir, retóricamente podríamos decir. Las necesidades y propósitos del lenguaje humano requieren el uso frecuente de palabras en ese sentido trópico. Los usamos a montones, ¿verdad? Cuando a Jacob, Cefas y Juan se les designa con el nombre de columnas de la iglesia, usted lee Gálatas 2:9, dice que Jacob, Cefas y Juan son columnas de la iglesia, pero no es literal, no es que ellos son una columna de cemento, de piedra, no, es que eso es una comparación, que son como esas columnas, es decir, ¿qué hace una columna? Sostiene un edificio. ¿Qué hacen ellos? Sostienen la iglesia. Pero no solo la sostienen, sino que designan también puestos de liderazgo. Es decir, al ser columnas, son las personas que sostienen la iglesia, son los líderes. Entonces, hablan de un liderazgo muy fuerte de parte de ellos. Entonces dice que inmediatamente nos damos cuenta que la palabra columna se usa metafóricamente, ¿verdad? Se está usando de una manera metafórica. No es una forma literal, sino es una metáfora. Metafóricamente viene de metáfora. ¿Qué era la metáfora? Bueno, es otra figura retórica, ¿verdad? Entonces vean ustedes que la retórica tiene una cantidad de reglas. Pues la metáfora es parte de la misma. Dice que es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Ejemplos que les acabamos de dar. Cuando de la iglesia misma se dice que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, edificada, sabemos que se emplea un lenguaje figurado. Es decir, la iglesia está edificada, no es que la iglesia está construida en una casa de un material humano. No, lo que se está diciendo es que se presenta a la iglesia como una casa, como un templo, ¿verdad? Pero sobre el fundamento de lo que ellos nos dijeron, los apóstoles y los profetas, sobre su enseñanza. Es una casa espiritual, ¿verdad? Entonces, metafóricamente hablando, las operaciones naturales de la mente humana impulsan al hombre a rastrear analogías y a hacer comparaciones. Es decir, eso es normal en la mente humana, pues hacer analogías, hacer comparaciones. Y vemos a un Jesús utilizando mucho la parábola. ¿Por qué? Bueno, digan lo que digan, pero era una forma de comunicar mejor un mensaje.
El usar las parábolas de Jesús es una forma de comunicarse mejor. Entonces, esto es propio de la mente humana. Se excitan las emociones agradables, la imaginación se gratifica con el empleo de metáforas y símiles. Y ese es el objetivo, digamos, no hacer un lenguaje rutinario, sino que se usan estas mismas para tocar el corazón de las personas, y tocar el corazón es también otra especie de metáfora, ¿no? Porque no está el sentimiento en el corazón como se ha creído, sino que está en el cerebro. Pero es una metáfora, ¿verdad? Me duele el corazón cuando a alguien se le ha lastimado emocionalmente. Sabemos que está hablando metafóricamente, ¿verdad? Es decir, la parte de las emociones. Una persona escuchó una hermosa canción. Esa canción me llegó al corazón. Obviamente que no le llegó a ningún corazón, porque el corazón no tiene sentimientos. Le llegó al cerebro. Le llegó a una parte del cerebro donde elaboró una serie de procedimientos químicos y logró una emoción. Pero nosotros no lo decimos así, digamos, generalmente estamos usando constantemente metáforas y símiles, ¿verdad? Un símil, bueno, es otra figura retórica que utiliza el recurso de la comparación, ¿verdad? El símil se parece al sol, ¿verdad? Es decir, cantó como Pavarotti, decimos. Es decir, la símil son comparaciones, ¿verdad? Son comparaciones que se hacen. Y la Biblia está llena de las mismas. Aunque pudiéramos concebir un idioma con abundante acopio de palabras como el necesario para expresar todas las ideas posibles, la mente humana aún nos exigiría el comparar y contrastar nuestros conceptos. Y, digamos, en otras palabras, usar tropos, usar metáforas. Es decir, la mente humana, por más rico que sea el lenguaje que tengamos, podemos tener el lenguaje más abundante del mundo, pero la mente nos exige usar estas analogías, estas metáforas, estos símiles. Dice, y ese procedimiento pronto necesitaría una variedad de figuras de lenguaje. Es tan grande la parte de nuestros conocimientos que adquirimos por medio de los sentidos, que todas nuestras ideas abstractas y nuestro lenguaje espiritual tienen una base material. Es cosa notable la gran cantidad de metáforas que existen en el lenguaje de la vida ordinaria. Si usted comenzara a comparar su vida y a revisar su lenguaje, usted vería que usted está lleno de metáforas. Usamos metáforas y hemos olvidado el origen de las mismas, sino del todo. Es decir, ¿por qué yo uso esta metáfora? Qué curioso, ¿de dónde nació? ¿No? Ni idea, pero las usamos inconscientemente. Igualmente, la gente de entonces, la gente que escribió la Biblia, utilizaba sus figuras literarias y los tropos, y ni cuenta se daba que las estaba usando, pero estaban transmitiendo una idea que para ellos era entendible, pero para nosotros ya no. Por eso hay que investigarlas. Las fuentes principales del lenguaje figurativo de la Biblia las constituyen el aspecto físico de la tierra santa, los hábitos, los usos de sus antiguas tribus, las formas del culto israelita. Estos son, entre otros, de dónde se toman, de ahí, ¿verdad? De la geografía de la tierra, de las costumbres de ellos, etcétera, de todo lo de ese mundo. Ese podríamos decir que son las fuentes de ese lenguaje figurativo, que lo toman generalmente comparándose de los animales, etcétera. Dice que por consiguiente, dice Milton Terry, por consiguiente deben estudiarse con el mero cuidado todas esas fuentes, a fin de poder interpretar las partes de la Biblia escritas en lenguaje figurado. Es decir, no puedo entender un lenguaje figurado, una expresión, un refrán de aquel entonces, si no conozco nada de la cultura de ese pueblo. No sé ni qué está tratando de decir. Yo, para poder juzgarlo, para poder entenderlo,
yo tengo que conocer la cultura de ese entonces. Es decir, me está llamando a buscar, a leer, a investigar y a descubrir. Así como discernimos una providencia divina en el uso del hebreo, caldeo y el griego, como los idiomas de la revelación inspirada por Dios, así como creemos que la progenie de Abraham por la línea de Jacob fue el pueblo divinamente escogido para recibir y conservar los oráculos de Dios, así también es dable creer que la tierra prometida constituyó un elemento esencial en el proceso de desarrollar y perfeccionar la forma retórica de los registros sagrados. La tierra prometida es un elemento esencial. ¿Para qué? Para desarrollar esta forma retórica de la Biblia, indudablemente, ¿verdad? Lo que tenemos en este momento. Utiliza el comentario de un autor que no lo menciona por acá. Dice que hay un respetable autor que dijo: no es ficción ni extravagancia calificar a esta tierra, estamos hablando de la tierra prometida, de la tierra de Canaán ahorita, dice que de calificarla de microcosmos, un pequeño mundo abarcando todo aquello en el pensamiento del Creador, sería necesario para desarrollar el lenguaje del reino de los cielos. De hecho, esta tierra prometida es el primero que tenemos que estudiar. Israel. Es ahí donde nace la cultura bíblica. El Nuevo Testamento, para entenderlo, tenemos que entender mucho del Antiguo Testamento, que era la religión del pueblo, la religión de Cristo, la religión apostólica. Y de ahí pues vamos a entender muchas cosas del Nuevo Testamento. Dice ese autor que ni es fácil concebir cómo pudiera haberse alcanzado el fin propuesto sin una tierra semejante, provista y adaptada, como ésta lo estaba por la providencia divina. Bueno, hay estudios científicos que evidencian pues que esa tierra prometida no era tan tierra prometida. Pero eso lo analizamos en otros cursos. Pero lo que sea que se haya gestado literalmente o en forma real, de alguna manera nos ayuda a entender el Evangelio. Es decir, lo que ellos reciben del Antiguo Testamento queda marcado por lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento. Dice el autor, mencionando a ese otro autor, que todo eso era necesario: montañas, valles, colinas, llanuras, lago, río, mar, horizonte, verano, invierno, siembra, cosecha, árboles, arbustos, flores, bestias, aves, hombres, mujeres, tribus, naciones, gobiernos, religiones falsas, verdaderas y otro montón de cosas. Todo ese montón de elementos que forman la parte material del Nuevo Testamento, pues es lo que ha dado origen al lenguaje que tiene el pueblo de Israel y que luego posteriormente lo asume el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la gehenna en el Nuevo Testamento, una gehenna no se puede entender si no nos vamos al Valle de Linón y entendemos qué era el Valle de Linón y cómo se sacrificaron niños en ese valle. Entonces le vamos dando un sentido más claro a digamos así, a las expresiones que utiliza el Nuevo Testamento, que ya le dan otro sentido. Ya la gehenna no era la misma gehenna. La gehenna ahora viene a ser el infierno y no tiene mucha relación, pero se le da esa relación. ¿Ve? Entonces una persona que no entiende que la gehenna se origina en el Valle de Linón y todo lo demás, pues estará diciendo quién sabe qué cosas, ya me imagino. Entonces es un peligro. Por eso, mientras más estudie, y abarcarlo todo es casi imposible, vamos abarcando lo que podemos. Y con lo que podemos, con eso hablamos. Sigue diciendo el autor, ¿verdad? Porque es parte de este mismo discurso que empezó aquí. Imaginad si podéis una Biblia en la que se omitiera todo eso. Él dice eso y está hablando de una manera muy emotiva. Sin embargo, ¿por qué no? Se pudo haber dado una Biblia en otro contexto donde no estuviera lo que tenemos en la Biblia.
que Dios escogiera el pueblo de Israel, digamos, no significa que esos elementos tienen que estar presentes, no necesariamente. Se escoge una cultura y todas las culturas tienen valores grandes. Entonces el autor dice, si nos podemos imaginar una Biblia en la que se omitiera todo eso, claro, yo creo que sí podemos tener una cultura en otros, haber escogido otra cultura, cualquier cultura, ahí mismo hubiera nacido la revelación de Dios, que es el amor de Dios al hombre. Dice, en la que se sustituyeran por otras algunas de las cosas esenciales que contiene. Una Biblia sin patriarcas ni peregrinaciones puede ser, porque no puede haber otro paradigma. Pero eso es lo que dice ese autor, que no es el pensamiento de Milton Terry, sino es el pensamiento del autor que Milton Terry menciona. Dice, sin la esclavitud de Egipto, la correspondiente liberación, sin Mar Rojo ni Sinaí, sin el desierto, con todas las escenas incidentes del viaje de los israelitas por él, sin un Jordán con un Canaán al lado opuesto, sin un mar muerto con Sodoma abajo, sin el Moriah con su templo, sin Sión con sus palacios, en sus suburbios, el Hinón con el fuego y el gusano que nunca terminan. De dónde habrían salido nuestros cánticos y salmos divinos si los poetas sagrados hubiesen vivido en un país sin montañas ni valles, donde no hubiese habido llanos cubiertos de grano, ni campos ricos en verdor, ni colinas con olivos, higueras y viñedos. Todo eso es necesario. Bueno, no necesariamente, pero ese es el pensamiento de ellos. Se quiere enfatizar en lo bello que es la Biblia, lo bello que son sus ideas, etcétera, donde encaja el plan de salvación, la idea de Dios, ¿verdad? Pero esa idea de Dios en cualquier cultura hubiera amainado. Tenía que escoger una cultura. Y todo presta buen servicio desde los alcornoques de Bazán y los cedros del Líbano hasta el hisopo que brota en los muros. La diminuta semilla de mostaza tiene su moral y los lirios sus bellas lecciones. Las espinas y abrojos proclaman amonestaciones, avivan tristes recuerdos, sigue el autor diciendo. Las ovejas y el aprisco, el pastor y su perro, el asna y su dueño, el buey y su aguijada, el camello y su carga, el caballo con su cuello revestido de truenos, leones rugientes, lobos rapaces, zorros destructores, ciervos que braman por arroyos, corzos alimentantes entre los lirios, palomas en los huecos de sus palomares, gorriones en las azoteas, cigüeñas en el cielo, águilas apresurándose sobre sus presas, cosas grandes, cosas pequeñas, la industriosa abeja aprovechando toda hora solar, la precavida hormiga almacenando durante la cosecha, nunca demasiado grande para su uso, aunque demasiado pequeño para prestar. Estas no son más que muestras tomadas al azar, dice ese autor, entre un mundo de ricos materiales, pero no olvidemos que todo ello se halla en esta tierra, donde había de hallarse, enseñarse el dialecto del reino espiritual de nuestro Dios. Sí, entonces, sí es cierto, eso es una invitación para conocer al pueblo de Israel y conocer su cultura. Pero sí, tal vez la idea es muy importante que Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, pero bien pudo haber escogido otro pueblo, otra cultura, con otras realidades diferentes, pero con el mismo mensaje de amor de Dios hacia el hombre. Es viable, es viable. Sigue diciendo Milton Terry que los mismos principios generales mediante los cuales establecemos el sentido histórico gramático se aplican a la interpretación del lenguaje figurado. Es decir, cuando nosotros usamos como método teológico el histórico gramático, hacemos un análisis histórico, ese análisis histórico gramático también tiene que tomar en cuenta el lenguaje figurado. Eso es lo que nos dice. Es decir, el lenguaje figurado está dentro del método histórico gramatical que nosotros utilizamos. Y que nunca debiéramos olvidar que las porciones bíblicas más llenas de lenguaje figurado son tan ciertas y veraces como los capítulos más prosaicos. Es decir, todo lo que está escrito, lo prosaico es lo que está escrito en prosa, así como esto que estamos leyendo, el prosa es el lenguaje que nosotros usamos normalmente, y el lenguaje figurado, dentro de lo que entra la poesía, los mismos cantos tienen su forma, todo esto, pero todo tiene un mensaje. No es que solo lo prosaico o lo que está escrito en prosa es lo que tiene valor.
No todo. De hecho, para mí la Biblia habría que ver qué porcentaje es prosaico y qué porcentaje es figurado, qué porcentaje hay poesía, es decir, hasta qué punto tenemos todo esto. Pues yo creo que habría mucho más de un lenguaje figurado que de un lenguaje prosaico. Las metáforas, las alegorías, las parábolas, los símbolos, son formas divinamente escogidas para presentar los oráculos de Dios. Es decir, se usaron para comunicar algo. No debemos suponer que su significado sea tan vago e incierto que se haga imposible describirlo. No podemos decir eso es imposible. Yo no puedo entender ese lenguaje. Sin embargo, hay partes, la Biblia está llena de partes oscuras que todavía se sigue estudiando las culturas, a ver de dónde podemos sacar el significado de algunas partes oscuras. En conjunto, partes oscuras, bueno, si alguien preguntara, bueno, ¿cómo qué partes oscuras? Por ejemplo, cuando Pablo habla de aquel personaje que tomó a su propia madrastra como mujer y que dice que hay que no sea hay que hacerle algo para que se pierda su cuerpo pero no su alma. Es decir, ¿qué quería decir? Eso es un pasaje oscuro donde no tenemos en este momento un libro, una referencia, un escrito del siglo I que nos diga qué costumbre era esa. No la conocemos. Y así hay un montón más. En conjunto creemos que las partes del lenguaje figurado de las escrituras no son tan difíciles de entender como muchos se han imaginado. Es decir, la mayoría de partes pues tienen su sentido lógico. Mediante un discernimiento cuidadoso y juicioso, el intérprete debe procurar determinar el carácter y el propósito de cada tropo particular y explicarlo en armonía con las leyes ordinarias del lenguaje y el plan, objeto y contexto del autor. Es decir, el tropo tiene que estudiarse, investigarse. Tampoco se puede decir lo que se nos venga a la cabeza. Todas las figuras del lenguaje se fundan sobre alguna semejanza o relación que diferentes objetos guardan entre sí. En los estilos que se distinguen por su rapidez, brillantez, a menudo acontece que se coloca la causa en lugar del objeto o viceversa. O se usa el nombre de un sujeto cuando solo quiere uno referirse a alguna circunstancia accesoria o asociada. Dice que este cambio, esta sustitución de un nombre por otro, metonimia, da al lenguaje una fuerza y una potencia imposible de alcanzar de otra manera. Entonces, tenemos otra palabrita, cuando usted sustituye un nombre por otro, ¿verdad? Se le llama metonimia. Meto de meta, ¿verdad? Meta es trasladar después, ¿verdad? Dando una ubicación posterior. Y nimia viene de nomos, de una palabra en sí, nos da a entender. Entonces, es otro término que se usa mucho. Eso le da fuerza y potencia a lo que estamos diciendo. Se representa a Job diciendo: mi saeta es incurable, dándole como más fuerza. Dice que es evidente que por saeta quiere darse a entender la herida ocasionada por una saeta, y se hace alusión al capítulo 64, donde se representa las amargas aflicciones de Job como ocasionadas por las saetas del Todopoderoso. Entonces la palabra saeta, mi saeta, ¿verdad? Que la saeta es la que ocasiona heridas, pero él dice: mi saeta es incurable, ¿verdad? Dando a entender que es una herida, mi herida. Él bien podría decir literalmente mi herida ocasionada por la saeta, pero esa saeta puede ser la pérdida de la familia que él tuvo, ¿verdad? Entonces es lo que ocasionó su situación X. Las saetas de Dios, es decir, las pruebas divinas. Entonces, a eso hablamos de metonimia, un tropo. Dice que Lucas 16, 29, 24, 27 se dice Moisés y los profetas. Y con eso designan los escritos de los cuales ellos fueron autores, ¿verdad?
A veces se usa el nombre de un patriarca para significar su posteridad, como por ejemplo Génesis 9:27, Amós 7:9. Otro uso de la figura ocurre cuando se coloca alguna circunstancia, una idea accesoria asociada en lugar del objeto principal o viceversa, ¿verdad? Veamos, Oseas 1:2 está escrito: la tierra se hará fornicar. Aquí la palabra tierra para dar a entender el pueblo que la habitaba, ¿verdad? La tierra se hará fornicar no es la tierra, no es esta tierra que tenemos nosotros, no es el planeta, no. La tierra se ha prostituido, es decir, no es la tierra, sino la gente que vive en la tierra. Entonces, ahí tenemos ese tropo. En Mateo 3:6 se habla de Jerusalén y Judea, queriendo decir la gente que habitaba esos lugares. Se habla mucho de Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿verdad? Y no es Jerusalén, no es una ciudad, que la ciudad es algo material, es la gente que vive en la ciudad. Bien podríamos decir literalmente habitantes de Jerusalén, ¿verdad? Pero se dice así. Judea es una provincia, pero se habla de Judea queriendo dar a entender la gente que habita ahí. Los siguientes ejemplos ilustrarán la manera como se usó o se usa lo abstracto por lo concreto. Dice Pablo: justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Pongan así: la palabra circuncisión designa a los judíos que se circuncidaban y la incircuncisión en ese momento a los gentiles, a las naciones. Por ejemplo, en el 5:8 de Efesios, Pablo dice con gran fuerza de lenguaje: en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz, ¿verdad? Y usa dos simbolismos. Existe otro empleo de esta figura que se llama metonimia del signo y la cosa significada. Leemos por ejemplo en Isaías 22:22: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Qué expresión? Una metonimia del signo. La palabra llave como signo de controlador sobre la casa, de poder para abrir o cerrar las puertas cuando le plazca, y el poner la llave sobre el hombro denota que el poder simbolizado por la llave será carga pesada para el que lo ejerza. Ver Mateo 16:19 en el cuadro refulgente con que Isaías representa la era mesiánica en el 24, describe la completa cesación de luchas y guerras, con las significativas palabras. Dice: volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y es una promesa que todavía seguimos esperando. Otra clase de tropo, muy parecida en su carácter a la metonimia, es aquella en que se pone la parte por el todo, o viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es otra clase de tropo. Un género por una especie por un género, el singular por el plural y al revés, ¿verdad? Veamos por ejemplo en Lucas 12:1 se dice toda la tierra, y toda la tierra significa significa solo el imperio romano, que era lo conocido en ese momento. Mateo 12:40 dice 3 días y 3 noches, y en eso expresa una parte de ese tiempo. Se habla a veces del alma para indicar a la persona, indicar la totalidad de la persona. De Jefté se dice que fue sepultado en las ciudades de Galaad. ¿Cómo va a ser sepultado en las ciudades? Son varias ciudades de Galaad. Eso significa que fue sepultado en una de esas ciudades de Galaad. En el Salmo 46:9 se representa al Señor como que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de guerra. Al especificar arco, lanza, carros de guerra, es indudable que el salmista quería representar el triunfo de Yahvé como una destrucción completa de todo elemento de guerra. Cosa característica de la mente hebrea era formarse y expresar vívidos conceptos del mundo externo. Todos los objetos de la naturaleza, cosas inanimadas, hasta ideas abstractas,
se les miraba como si estuviesen animados y se hablaba de ellos aplicándoles el género masculino o femenino. Esta tendencia se nota en todos los idiomas, produce la figura del lenguaje llamada personificación. La personificación, interesantísimo. Ponga atención a la personificación porque es muy abundante en el Antiguo Testamento. La declaración de Números 16:32 de que la tierra abrió la boca. ¿Quién dice que la tierra va a abrir la boca? Y tragó a Coré y a los suyos. Es decir, no quiere decir literalmente que la tierra tiene boca, comenzando porque no tiene boca. Boca tenemos los humanos. Pero es una forma, es una personificación, como las que usamos actualmente en la poesía, en los cantos o en el lenguaje llamativo. Cuando hay una persona, un orador, y quiere llamar con frases que le den mucho gusto al lenguaje, pues se usa eso. Entonces, ¿qué puede ser eso? Bueno, pues puede significar tantas cosas, ¿verdad? Que sucediera, incluso que hubiera una especie de guindo, una especie de precipicio donde se van todos, cayeron, y algo así, ¿verdad? Eso es un ejemplo de personificación. Casos como este ocurren en las narraciones en prosa. Digamos, ya no necesariamente en la parte poética, sino que en la prosa, en el hablado normal, cotidiano de nosotros, en el lenguaje prosaico. Ejemplos muy notables de personificación se hallaré en pasajes como el Salmo 114:34, donde dice, la mar vio y huyó. La mar no puede ver, no tiene ojos. Huyó. ¿Cómo va a huir? Es decir, da a entender ese mar que viene y que va, que viene y que va, pero se le hace en una forma simbólica, pero constamos que aquí hay un lenguaje prosaico. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como los corderitos. Obviamente un lenguaje simbólico muy claro. Habacuc 3:10. Viéronte y tuvieron temor los montes. ¿Quién dice que los montes van a tener miedo? Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y levantó en alto sus manos. El abismo levanta las manos, nada que ver. Aquí se nos representan los collados, los ríos, la mar como seres animados de vida, ¿verdad? Se habla mucho en el lenguaje mitológico del animismo, una especie de animismo. Pero esto es animismo. Podríamos decir que esto es animismo, no es animismo. El animismo es cuando la gente lo cree. Es cuando la gente cree realmente que hay que todo está vivo, que en todo hay vida. Podríamos decir que hay más que todo un lenguaje figurado, ¿verdad? Muy parecido al que usamos actualmente nosotros. Nosotros lo usamos, ¿verdad? Y ese edificio me gritaba. Usamos así, la refrigeradora me llamaba para decir que hay un plato rico de comida ahí que yo quiero ir. Digamos, no es que creemos que hay vida, sino que es una forma de expresarse más que un espíritu animista. Se les supone conscientes y con facultad de pensar, sentir y moverse. Sin embargo, solo se trata del lenguaje conmovedor de la imaginación, del fervor poético. Todo ello tiene su origen en una intuición intensa y vívida de la naturaleza. El objetivo es que esa expresión toque sentimientos. Hay otra figura muy emparentada con la personificación. Se le llama apóstrofe. Esta se deriva de las palabras griegas apó, que es de, desde, y estrofe viene de stref, que es volver. Es la que nos hace estar volviendo sobre lo mismo que hablamos. Y denota el hecho de que el que habla se vuelve de sus oyentes hacia otro lado y dirige la palabra a una persona o cosas ausentes e imaginarias. Cuando el discurso se vuelve a un objeto inanimado, las figuras de personificación y de apóstrofe se combinan en un mismo pasaje. Así pasa con el pasaje citado, por ejemplo, el Salmo 1:14. Después de personificar al mar, al Jordán, a las montañas, al salmista repentinamente vuelve hacia ellos su discurso y les dice: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como... Es decir, lo mismo reitera sobre lo mismo, ¿verdad?
El apóstrofe dirigido al caído rey de Babilonia, Isaías 11, 9, 20, es uno de los ejemplos más atrevidos y sublimes de su especie en cualquier idioma. Abundan en los profetas ejemplos análogos de discursos atrevidos, apasionados. Como hemos visto, la mente oriental era muy dada a expresar sus pensamientos y sentimientos en este estilo conmovedor. Con frecuencia las formas interrogativas de impresión suelen ser la manera más vigorosa de enunciar verdades de importancia. ¿Quieren enunciar algo de importancia? ¿Cómo lo hacían? Generalmente con formas interrogativas. Veamos alguna. Leemos Hebreos 1:14 acerca de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vea que lo hace en forma interrogativa, es decir, está enunciando una verdad muy importante acerca de los ángeles. Aquí, como por implicación, se considera como creencia indisputada la doctrina del misterio de ángeles en tan noble servicio. Las interrogaciones en Romanos 8, 33, 35 nos suministran un estilo sumamente impresionante de presentar el triunfo de los creyentes en las benditas provisiones de la redención. Cuando dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y vea que lo hace en una forma interrogativa. Está enunciando una verdad, ¿verdad? Muy frecuentes y notables son también las formas interrogativas del lenguaje en el libro de Job. Veamos en el libro de Job. ¿No sabes esto, que fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los impíos es breve y el gozo del hipócrita por un momento? Ahí está enunciando una verdad. 20:41. Luego tenemos, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a describir la perfección del Todopoderoso en forma de pregunta? La respuesta de Dios desde el torbellino, en el capítulo 38-41, en muy gran parte tiene esta forma. La hipérbole. La hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar. Es decir, magnificar un objeto más allá de la realidad. Se nos fue la mano, ¿verdad? Su origen natural se halla en la tendencia propia de las mentes jóvenes e imaginativas a describir hechos con los colores más vivos. Es cosa muy natural para una fantasía ardiente describir la apariencia de los muchos campos de los madianitas y los amalecitas, como la describe Jueces 7:12. Vean qué exagerado. Tendido en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera de la mar en multitud. Otros ejemplos bíblicos de esta figura, la hipérbole, son las siguientes. Toda la noche inundo mi lecho, riego mi estrado con mis lágrimas. Eso es mentira, ¿verdad? Esto es una exageración, una hipérbole. Salmo 6:6. Jeremías 9:1 dice, oh, si mi cabeza se tornase aguas. Bueno, ¿cómo se va a tornar la cabeza aguas? Si mis ojos se tornasen fuentes de agua para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Verdad? Es una exageración. Está dando a entender que sufre mucho. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, ni aún en el mundo pienso que habrían los libros que se habrían de escribir. Es una exageración. ¿Verdad? Juan 21:25. Estas expresiones exageradas, cuando no se las multiplica usándolas con indebida frecuencia, atraen poderosamente la atención y hacen una impresión agradable. Otra forma peculiar del lenguaje es la ironía, por medio de la cual el que habla, escribe, expresa lo contrario de lo que quiere decir. ¿Verdad? Las palabras de Elías, por ejemplo, cuando habla a los adoradores de Baal, grítale más fuerte, puede ser que esté durmiendo, ¿verdad? Es una ironía, él no cree en eso, pero es una ironía, es un ejemplo de ironía. Otro ejemplo lo hallamos en Job 12:1, cuando dice, ciertamente que vosotros sois el pueblo y que con vosotros morirá la sabiduría. Es como para burlarse de que los otros están dando la impresión de que son muy inteligentes, ¿verdad? Cuando uno le dice a otro, usted que es tan inteligente, resuélvame esto, pero dándole a entender que la persona no es del todo inteligente, sino que es una forma de burla. Esa es la ironía. La usó mucho
me viene a la mente el caso de Sócrates. Sócrates era un gran sabio, se dice que era el sabio más grande de ese momento, ¿verdad? En hipérbole, pero no importa. Sócrates era muy sabio y Sócrates cuando llegaba a un discurso, Sócrates decía, viera que para mí es un gran honor estar aquí con una persona que sabe tanto y que me va a enseñar tanto, pero él en el fondo sabía que él era el que más sabía, ¿verdad? Solo sé que nada sé, era una expresión de él diciendo, y él daba esa apariencia de que él llegaba y daba la apariencia de que él iba a aprender, pero comenzaba con preguntas y preguntas y al final terminaba volviendo el asunto a como comienza. Bien, en 1 Corintios 4:8 Pablo se permite la siguiente ironía: ya estáis hartos, estáis ricos y nosotros reináis. Ojalá reinéis para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. La designación de las 30 piezas de plata en Zacarías 11:13 como hermoso precio, eso es un ejemplo ya de sarcasmo. Las palabras de burla de Befa, de los soldados, en Mateo 27:30, la de los sacerdotes y escribas en Marcos 15:32, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos, eso no es ironía, eso es sencillamente perverso escarnio y mofa. Bien, vamos a seguir analizando todo esto en los otros programas. Vamos a seguir analizando las diferentes figuras simbólicas que aparecen ahí para poder hacer una buena interpretación de la Biblia. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.